Shalom. Vamos a dar inicio a la parashá, a la porción segunda del libro de Génesis, Bereshit. Y dice el texto que vamos a estudiar en esta hora. Uno de los textos es Bereshit capítulo 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noah. Noah era varón justo y perfecto entre sus contemporáneos. Noah andaba con Elohim, con Dios. Así entonces, como empezamos en el libro de Bereshit, viendo el texto, estos son los orígenes del cielo. Aquí tenemos en el capítulo, el 6, ahora tenemos, estas son las generaciones de Noah. Tenemos dos principios. Estas son las generaciones o los orígenes del cielo y la tierra. Estas son las generaciones, Toldot, de Noah. Tenemos dos principios. Es decir, a raíz de este texto se abre una nueva historia para la humanidad. La sociedad humana en la época de Noah se fue a la ruina. Se descarriló completamente. Pero Noah es un segundo Adán, podríamos decirlo, porque él se convertirá en el fundador de una nueva generación de humanos, partiendo por su familia. Más adelante Noah será calificado como Ish Hamá, hombre de la tierra. El santo libro del Zohar observa y dice que en las escrituras este hombre de la tierra, también se le califica de esta manera a Yosef, porque Yosef llegó a ser el hombre sobre toda la tierra de Egipto. Cuando vino la hambruna, a él se le califica también el hombre sobre toda la tierra. No es el hombre sobre toda la tierra, y ahora también más adelante vemos a el justo Yosef, que también se le da este calificativo. Tanto a Noah como a Yosef se les llama hombres justos. Obviamente Noah en su generación, Yosef en la suya. Por otra parte, vemos que entonces en el caso de Yosef, él gobierna el país y proporciona alimento al pueblo. Cuando vino la hambruna, Yosef es dueño de la tierra y da al necesitado, y por eso se le designa con el nombre Tzadik, que es justo, porque él a Yosef se le nombra justo porque él conservó su pureza moral dentro de todas las tentaciones, dentro de todas las seducciones que pudo atravesar Yosef. Él se conservó puro, y entonces por eso se le califica como justo. Y este fue también el caso de Noah, porque Noah se mantuvo apartado de la depravación y de la perversión de su siglo. Por lo tanto, Noah y Yosef son llamados justos. Los dos son llamados dueños de la tierra, y a los dos también se les da la oportunidad de alimentar o de dar a otros. Dicen los sabios, la santidad a la que el hombre puede acceder si así lo desea, lo puede lograr siempre y cuando resida en la persona un alto nivel de piedad. No puede haber un hombre justo, un hombre santo, dicen los rabinos, si no existe en la persona una porción no pequeña de la piedad. Porque la piedad, según los cabalistas, constituye, por así decirlo, la fuente de donde emanan las bendiciones materiales. Los rabinos dicen, una persona solo podrá darle a otros si éste es piadoso.
Si este es piadoso, obviamente también será llamado justo. No puede haber justicia en un hombre si no es este un hombre piadoso. No puede ser una mujer justa si esta no es piadosa. Por eso es una de las verdades que los sabios han establecido. Por lo tanto, los dos términos, Sadik y Baruch, justo y bendito, están en una relación constante. Y eso nos permite a nosotros comprender por qué los hombres que la Biblia habla de justos o de santos son aquellos que también pudieron darle a otros bienes materiales. ¿Entendemos eso? Solamente si alguien es justo, pero también es piadoso, podrá dar. El que no puede dar nada, entonces carece de piedad. Y entonces no se le puede dar el título de justo o piadoso o santo. El mismo Noah, por ejemplo, se convirtió después del diluvio en el Ish Adamá, el hombre de la tierra, el Baal Adamá. ¿Qué es Baal Adamá? Baal es dueño, Adamá, de la tierra, Baal Adamá. Lo que significa que él era el amo de la tierra. Y él era el que dispensaba, el que daba los bienes a los demás. En cuanto a Yosef también fue un hombre justo y también desempeñó el mismo papel de Noah, solamente que lo desempeñó, digamos, en el área de Egipto. La perfección moral de estos dos hombres es lo que explica por qué ellos eran justos, por qué estos dos hombres eran piadosos, por qué eran santos. Y dicen los sabios, porque ellos pudieron darle a otros en su época. Yosef no acaparó toda su riqueza para él y su familia, no acaparó todo para él, nada más, pensaron en los demás, pensaron en lo que es el amor al prójimo. Y esto es una de las cualidades que nosotros vemos en la vida de Abraham, la vida de Sara. Personas que no pensaban para sí mismas, solo para mí no, pensaban en el resto de las personas. Por lo tanto, las palabras justo y perfecto. Rabbi Nachmanis atribuye un sentido a esta expresión, y el rabino dice: ¿quién es el justo y perfecto? ¿Quién es el justo y perfecto? Y él contesta, dice: es el hombre que se limita a obedecer los mandamientos del Eterno. Y esto hace que el hombre que cumple con los mandamientos del Eterno pueda adquirir el título de justo y de perfecto. Sadik, como lo fue también Abraham. Volvemos al texto que dice: y en sus generaciones. Las generaciones que precedieron el diluvio y las que le siguieron. Los sabios dicen: ¿será que Noah puede llamarse justo? Debe interpretarse esta sección del texto como un elogio real a Noah. Dice un viejo y conocido refrán: en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Un tuerto es uno que no mira como. Noah es justo porque la mayoría o la gente de su generación era demasiado impía, o realmente era justo. Estos son los comentarios que dicen los rabinos. Bueno, sí, justo, pues no tan justo, pues yo creo que sí era justo. Y es un debate que recoge las opiniones de los rabinos, unos favorables, de otros dicen que no. La opinión
es que Noah fue, la opinión general es que Noah fue un justo en comparación con la gente de su época, puntual, en el país de los cielos. Es el rey. ¿Noah fue justo? Sí, en comparación con la generación de su época. Son las interpretaciones que se dan. ¿Cuál es la interpretación en general de la Torah? ¿Fue justo o no? Sí, fue justo. ¿Fue un varón justo? Sí. ¿Fue un Sadik? Sí, fue un Sadik. Su conducta, Noah tuvo una conducta moral irreprochable en una época muy depravada. Noah tuvo una conducta irreprochable en una época de la generación era muy depravada. Pese a su fuerza de carácter, él se mantuvo. Dicen los sabios, él tuvo una conducta perfecta, porque comparado con las personas de su época, él era un justo. Y el texto dice, Noah caminó con el Eterno. Es decir, la escritura nos da un retrato de lo que fue Noah. Y dice, Noah caminó con el Eterno. Es decir, puede interpretarse como la expresión, Noah caminó junto al Eterno. Y esto nos habla de quién realmente era Noah. En cambio, el texto donde Abraham, el Eterno, le dice, camina delante de mí y sé perfecto. Camina delante de mí. ¿Y Noah? ¿Qué dice de Noah? Caminó junto. Mientras que Abraham camina delante de mí. Son dos posiciones diferentes. Por razones de tiempo no vamos a explicar cuál es esta y qué significa qué, pero son dos posiciones diferentes que los sabios de la Torah han establecido. Camina delante de mí. Y Noah dice, no necesitaba apoyarse como Abraham lo hizo, caminar delante. Noah tenía la posibilidad de caminar junto a Hashem. ¿Y por qué? Dicen, porque él era bastante fuerte. Noah era bastante fuerte para caminar por la senda a la par del Eterno. La tradición se pregunta por qué el hombre, el fundador de un nuevo mundo, al que la Torah lo cubre de elogios, porque la Torah elogia a Noah. Sin embargo, no pudo convertirse. Oiga bien, aunque la Torah elogia a Noah, Noah no fue un Abraham. ¿Me comprenden? Noah no fue un hombre elogiado, caminó con el Eterno, un hombre justo en su generación, pero dicen los sabios, pero no se compara con Abraham. Es decir, Abraham, el gran profeta del monoteísmo en aquella época, en el renacimiento de la humanidad. Los sabios hacen constar que Noah no supo luchar con bastante energía contra la corriente de la inmoralidad que había en aquella época. Noah no supo convencer a la gente que vivía en su época. No lo hizo. ¿Cómo lo hizo Abraham? Cuando nuestro padre Abraham sale de Ur de los Caldeos, él trae más de 300 siervos. Esto significa que esos siervos eran personas que se habían convertido por el testimonio y la palabra de Abraham. 300 siervos, más 317 eran sus siervos, y Eleazar, que era su mayordomo,
¿Y cuántos más convirtió Abraham en su época? Pero Noah no lo pudo hacer. Por eso dice, no se puede comparar la justicia de Noah con la justicia de Abraham, porque los resultados eran evidentes. 317, cuando tenía 75 años, cuando salió de Ur de Caltí, y aquel no logró. Por eso lo dicen los sabios, es justo, es justo llamarlo justo. Abraham sí, pero es justo llamar justo a Noah. Bueno, al final quien tiene la razón es la Torá. La Torá dice, el justo Noah. Al final, lo que mande, lo que dice la Torá, las opiniones que podamos tener los rabinos, pues, a mí acabo sus comentarios. Lo que cuenta es lo que dice la Torá. No fue lo suficientemente fuerte como fue Abraham, que intercedió ante el Eterno para salvar a la muerte de un solo justo con su familia, Lot. Abraham arriesgó todo para librar a Lot. A sus 317 conversos los mandó a la guerra, a pelear para poder librar a su amigo, su sobrino Lot, que también era el hermano de Sara. Sara era hermana de Lot. Abraham mandó 317 y junto con ellos adelante, ahí va él para librar a uno. Luchó por la vida de uno. En el caso de Moshe Rabbeinu también encontramos un tipo de justicia muy alto. Moshe no tuvo nada que para seguir siendo justo a sus propios ojos y a los de su familia, abandonando así a los demás hombres a su destino. ¿Podemos nosotros caer en la actitud de Noah? Sí. Justo de la puerta para él, Sadik de la puerta para él, pero allá afuera yo no hago nada. Allá afuera no soy pregonero de el Eloa, del Eterno. Allá afuera yo no soy pregonero de nada. Yo lo soy aquí adentro, pero fuera no. Y esa es la actitud de Noah. No fue la actitud de nuestro padre Abraham, que se ponía en las puertas de sus tiendas para ver cuando a un peregrino pasaba y lo llamaba y le lavaba los pies y le daba comida y luego le hablaba de la grandeza del único Eloa. ¿Qué diferencia entre uno y otro? Noah, dice, abandonó a los demás, aparentemente, a su destino. Los sabios juzgan favorablemente a Noah, porque dicen, sí, pero él no cesó de reprender. Él no cesó de reprender a la gente de su generación, de advertirles y de darles lecciones para incitarles a su arrepentimiento. No retrocedió en el mensaje que él les daba, sí es cierto. La gente que hacía, lo amenazaba, lo insultaba, pero una cosa es clave: no logró una sola conversión en 120 años. Una sola conversión. No logró. 120 años, mis estimados, son 120 años. Eso no es para que las personas hoy día se, pues, si él no lo hizo, yo tampoco lo voy a hacer. No lograr 120 conversiones. Y tenía más de 500 años. Y Abraham tenía 75. Y ya tenía más de 300 conversiones. Entonces uno dice, como que las sumas no cuadran aquí. Abraham 75 años y más de 300 conversiones.
Noah 500 años y ni uno. ¿A quién se quiere usted parecer? Pero a pesar de todo, la actitud que observó con respecto a ellos fue un tanto reservada, pues consideraba oportuno mantener la distancia para no caer en la influencia de la gente. No, mejor me mantengo así para no contaminar. Si nosotros vemos la historia, nos damos cuenta que Noah se abstuvo de tener familia ya con 500 años. Abraham a sus 75 que tenía mujer. Pero Noah estaba casado, pero no tenía familia, hijos. 500 años. Mientras que todos sus antepasados ya eran padres de familia mucho más antes de esa edad. Dicen las tradiciones, le desagradaba la idea de traer hijos a un mundo con una sociedad tan pervertida como la suya, pues temía no poderles dar las condiciones necesarias y la educación fundamental y suficientemente sana. ¿Para qué voy a traer hijos a este mundo? Para que sufran con esta generación tal vez. Nosotros hemos estudiado en años anteriores, los ángeles habían descendido, se habían metido con las mujeres, habían personas híbridas, los ángeles vinieron, cambiaron la genética de los humanos, los ángeles descendieron y enseñaron la hechicería, la cartomancia, enseñaron astronomía, enseñaron brujería, enseñaron de todo, cómo consultar a los muertos, de todo. Esa era la generación de Noah. No era una generación nada más de gente que robaba o mataba, no. Era una generación donde ángeles habían descendido a la tierra. Había gigantes. No quiero tener hijos así en un mundo así. Mejor me abstengo. Fue solo 20 años después de que se anunciara el Mabul, el diluvio, cuando decidió tener familia. 20 años, a los 520 años de edad, él decide, bueno, porque yo sé que esta generación va a ser destruida y voy a necesitar familia para repoblar este mundo. Y su primer hijo, Shem, Malquisedec. Luego su segundo hijo, Cam, y luego Jafet. Pero fueron 20 años después, tras 500 años de vida santa. Aún así, dice, caminaba junto a Elohim. 500 años. Y caminaba junto a Elohim. Por fin entonces tuvo el valor de ser padre. Ya para esta época el Eterno le había hecho comprender que le incumbía a él, que él era el responsable por perpetuar la raza humana en el mundo. Si tú no tienes hijos y ya no quedará nadie, entonces esto se acabará. Tú tienes que seguir. Por eso nos dice, estas son las generaciones de Noah. Salvar a la humanidad. Así pues, entonces, todas las críticas favorables o contrarias contra él que vemos a través de los siglos, la Torá le concede a Noah el título de Tzadik. Le guste a quien le guste, la Torá lo nombra Tzadik. Como esto se muestra o se aprueba, demuestra que se aprueba a este hombre con este título, a quien el Eterno consideró digno de sobrevivir al mayor cataclismo que la humanidad ha vivido y de salvar de esta manera al género humano de su desaparición total.
Se le ha reprochado a Noah que no hiciera entonces por su generación lo que Abraham hizo por los habitantes de Sodoma y Gomorra, porque él imploró al Eterno el perdón por estas dos ciudades. Pero la actitud de Noah, en el otro caso, puede justificarse por el hecho de que en su época, dicen los sabios, no llegaban a 10 el número de los justos. Tanto Abraham como Noah sabían que se necesitaban 10 justos, y no lo sabían. ¿Cuántos sabían? 8. Él y su familia. 7 de su familia y él eran 8. No llegaban a 10. Por eso las personas que entraron en el arca fueron 8 personas. No a su familia, solo 8. Y Noah sabía también como Abraham que se necesitaba un número de 10 para que el Eterno renunciara a su proyecto de aniquilación del mundo, o en la época de Abraham, de su pensamiento de destruir Sodoma y Gomorra. Una cosa, dicen los sabios, es admirable. Una cosa es admirable. ¿Cómo pudo mantenerse como justo en medio de una sociedad pagana? Y yo le pregunto a usted, compárese, ¿cómo Noah pudo mantenerse 500 años en una sociedad pagana? 600 años, porque el diluvio fue pasado más de un siglo. ¿Cómo pudo, y este es un elogio para Noah, cómo pudo mantenerse por más de 600 años justo en una sociedad depravada? Y hoy día, ¿qué hacemos nosotros? Cualquier cosa y nos asimilamos. Cualquier cosa ya vamos siguiendo a lo que la Torá condena. ¿Y cómo él se pudo mantener? ¿Y cómo nosotros no podemos mantenernos? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta obedecer los mandamientos del Eterno? ¿Cómo nos cuesta hacer caso? No queremos hacer caso. ¿Por qué somos tan desobedientes? ¿Por qué no llegamos a ese nivel de justos como lo fue Noah? Si usted quiere, no pongamos a Abraham, pero como fue Noah. ¿Por qué no lo somos? Y eso es un elogio para él. ¿Cómo pudo mantenerse? No se asimiló con las modas. Hoy las modas se meten en las cabezas de los muchachos. Las modas, las costumbres, la forma de hablar, la forma de caminar, la forma de conducirse. ¿Por qué no hay justicia? ¿Por qué no hay ese nivel de sádic hoy día en los hijos de Israel como debería de esperarse? No estamos hablando de la gente de afuera, no estamos hablando de la gente que no tiene al Eterno en su corazón. Estamos hablando de la gente que va a las congregaciones, que va a las sinagogas. ¿Por qué no pueden mantener un nivel alto de justicia? ¿Por qué les es tan fácil la asimilación? 600 años y no se mantuvo. Pese a lo que las personas digan, si se le da el título o no de justo, se mantuvo el hombre. Se mantuvo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Y hoy día los creyentes con poquito son influenciados, con poquito se asimilan. La música, ¿por qué el creyente anda escuchando música que no debería escuchar? ¿Por qué el creyente se pone programas que no debería ver? ¿Por qué tenemos un vocabulario que no deberíamos tener? Deberíamos tener un vocabulario refinado. No lo tenemos. ¿Por qué nuestros modales no son refinados? Nuestras acciones no son refinadas. Nuestra forma de vestir no es refinada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no somos distinguidos? Si pertenecemos a un noble pueblo, ¿por qué no somos distinguidos? ¿Por qué nos confundimos con los demás? Tu vida tiene que ser diferente.
Tu vida tiene que ser diferente. Tu vida, la vida de todos tiene que ser diferente. De alto nivel. Alto nivel. Pero no pasa. Nos hemos acoplado al mundo. Estas son las generaciones de Noah. Y habla Shem, Ham y Jafet. Y les nacieron hijos después del diluvio. Estas son las generaciones. Este capítulo entonces nos habla de una cadena de generaciones, de los 3 hijos de Noah y de las 3 principales razas y naciones conocidas en la tierra y presentadas en la Biblia con las diferentes ramas. Todos los pueblos de la tierra nacen de los 3 hijos de Noah. De este modo podemos decir que todos los pueblos al final somos hermanos. De Shem, los pueblos de Asia Menor. De Ham, los africanos. Y de Jafet, los europeos. Todos los pueblos del mundo pertenecen a estos 3 hijos. Shem, el primer hijo de Noah. Rabbi Maimónides dice que el cuadro de las generaciones de antes del diluvio y después del diluvio son una prueba de la conexión que existe entre unos y otros, antes de y después de. Y por eso dicen que estamos unidos con las generaciones antiguas o antes del diluvio. Y los que estudiamos esto, los que estudian esto, dicen, haciéndonos la pregunta, ¿cómo fue que Moshe, lo que hemos hablado, cómo fue que Moshe supo el diluvio? ¿Cómo fue? Y entonces, cuando estudiamos la tabla de generaciones, la época en que vivieron, los años que vivieron, nos damos cuenta de una cosa. Por ejemplo, la pregunta, ¿conoció Abraham a Noah? Una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? No. ¿Conoció Abraham a Noah? Es la pregunta. Sí, Noah vivió 350 años después del diluvio. La pregunta es, ¿conoció Abraham a Noah? Abraham tenía 58 años cuando murió Noah. Pues sí lo conoció. Abraham tenía 58 años cuando Noah murió. Lamec fue el padre de Noah. Lamec, el padre de Noah, tenía 56 años cuando Adán murió. En otras palabras, la cadena de transición y de transmisión de los eventos antes del diluvio pudieron ser pasados a las personas después del diluvio. Es decir, desde la creación hasta la época de Abraham no fue tan larga, fue corta. Shem nació cuando Noah tenía 502 años de edad, 520 años de edad. Él nació en el año 2468. Shem es el padre de los asirios, de los caldeos, de los hebreos, de los arameos, de los árabes. Y la pregunta es que el asunto es que los patriarcas se apoyaron en los testimonios de estos testigos que vieron con sus ojos los acontecimientos que vinieron sobre el mundo. Es decir, Shem, Noah, le hablaron a Abraham acerca, ¿de qué cree usted que hablaban ellos? Abraham le pudo haber preguntado muchas veces a Noah, ¿y cómo fue el diluvio? Y transmitirlo de una manera a sus hijos, a Isaac, a Jacob.
Shem, el hijo de Noah, vivió hasta edad avanzada. Jacob, cuando huyó de su hermano que lo quería matar, se fue a la casa de Shem, donde vivía Eber, el hermano de Shem. Lo que estoy tratando de decirles es que esta gente se conoció, se vieron, se conocían, eran familia, eran tíos, eran abuelos, eran parientes. Es decir, Abraham y ellos no escribieron cosas solamente así por así. Las escribieron porque lograron hablar con las personas que vivieron en esa época. Le puedo preguntar a Noah: ¿y cuánto te tardaste en el arca? ¿Y qué hiciste aquí? ¿Y cómo fue esto? ¿Y cómo fue aquello? Le puedo preguntar a Shem: ¿y qué pasó, Shem? Participaron, hablaron con testigos, vieron lo que ellos mismos les relataban, los conocieron, hablaron con ellos. ¿Cuántas veces Shem le habló a Abraham y le contó la historia del Mabur? ¿Cuántas veces Abraham le habló a Noah? Contame otra vez cómo fue, ¿y qué pasó? ¿Y qué sucedió? ¿Y cuánto duró? ¿Y qué pasó cuando bajaste del arca? Pues, era tu tatarabuelo. ¿Cuántas veces platicaron esto? Sentados tal vez a la orilla de una fogata, comiendo un carnero o un cordero. Porque así era la costumbre. No estaban así, ¿verdad? No había tiempo para WhatsApp, no había tiempo. Ellos hablaban las cosas de lo que había ocurrido. ¿Qué le hubiera usted preguntado a Noah? Si usted hubiera conocido a Noah, ¿qué le hubiera preguntado? Le apuesto que el tema del diluvio hubiera sido uno de los temas. ¿Cuántas preguntas fueron contestadas por ellos? ¿Con cuántos detalles? Con esto en mente, los de la generación de post-diluvio, después del diluvio, pudieron proclamar ante los hombres la veracidad de un solo Elohim. Lo que ellos sabían, lo que ellos conocían, sí, pero tenemos testigos de lo que realmente pasó. Si usted quiere, bueno, las escrituras cuneiformes, la tradición oral, pero los vieron, les hablaron, estuvieron con ellos en su entierro, en su velorio. El diluvio comenzó el 17 de este mes, del mes de Hishvan. Era el año 2370. De Noah hasta Abraham, Abraham nació en 1813, antes de Yeshua. Habían pasado 10 generaciones. Noah vivió después del diluvio 350 años. Falleció a la edad de 950 años, cuando Abraham contaba con 58 años de edad. Abraham murió a los 175 años. En el año 1638 fue enterrado en la cueva de Macpela por sus dos hijos, Jacob y Esab, cuando ellos tenían 15 años de edad, los gemelos. La semana que Abraham murió es la semana donde Jacob hace un plato de lentejas, ese plato de duelo, cuando él le vende la primogenitura a su hermano Esab. ¿Por qué hizo Jacob ese plato de comida en ese día? Porque era la semana de duelo de la muerte de Abraham, y los muchachos tenían 15 años, pero no como los de ahora. Hombres fuertes. Entonces vemos que había relación. Jacob conoció a Abraham, sí. Abraham conoció a Noah, sí. Shem conoció a Jacob, sí. Jacob conoció a Shem, sí. Y Jacob conoció a Eber, el hijo de Shem, sí. Y
¿Y usted cree que no le contó Shem a Eber, su hijo, acerca del diluvio? Claro que se lo contó. Yo estuve en el arca. Le pudo haber dicho Shem a Eber. Yo estuve en el arca. Yo ayudé a construirla con mis manos. Yo estuve ahí. Yo oí cuando empezó la primera lluvia. Y un año después logramos salir con mi padre y mis hermanos. Y yo estuve ahí. Se lo dijo él a Eber. Y Eber se lo contó a Jacob. Claro que sí. Abraham fue el cuarto eslabón. Esta era una cadena de transmisión que comenzó con Adán y sin interrupciones. Otra parte, Isaac y Jacob conocieron a Eber, el hijo de Shem, el hijo de Noah. Y estos les enseñaron a los hombres las leyes del Eterno. Y cuando murió Shem, que él vivía en Jerusalén, Jacob tenía 50 años de edad. Cuando muere Shem, Jacob tiene 50 años. Y a su vez transmitió todas estas grandes verdades que le enseñó Shem acerca del diluvio a su propia generación, a los que descendieron con él a Egipto. Jacob y sus 12 hijos descienden a Egipto. Dice, él le enseñó a sus hijos acerca del diluvio. Y él le enseñó a Yosef acerca del diluvio. Y Yosef le enseñó a Faraón y a su gente acerca del diluvio. Por lo tanto, todos estos hombres recibieron estas verdades porque tuvieron la posibilidad de comprobar fácilmente esta veracidad. Pues era imposible mentir sobre hechos que habían ocurrido en sus vidas en esas generaciones, con testigos que estuvieron presentes. Esto es lo más importante. Testigos que estuvieron presentes. Y de esta manera, cuando están en Egipto, Leví, el abuelo de Moshe, el hijo de Jacob, el nieto de Abraham, le cuenta a Moshe cómo fue el diluvio. Y le cuenta a Moshe acerca de Abraham. O sea, ¿quién fue el abuelo de Moshe? Leví. ¿Quién es Leví? El hijo de Jacob, el nieto de Abraham. Entonces, había comunicación de todos estos grandes eventos en la vida de los patriarcas. De esta manera, con testigos que estuvieron presentes, Moshe pasó y escribió todo esto con la ayuda del Eterno. Escribió la Torah. De gente que estuvo presente. No fueron cuentos chinos. No fueron cuentos basados en leyendas o en mitos. Gente que vivió, gente que estuvo presente. Por ello, como lo dice Kefa, tenemos la palabra profética más segura, a la cual estar atentos al oír. Porque nosotros hoy día tenemos, el pueblo de Israel, tenemos una transmisión que no se ha quebrado. De Moshe a Aarón, de Aarón a los 70, y de los 70 ha habido una transmisión. Desde la época de Moshe ha existido una transmisión de todas estas cosas. Hasta el día de hoy mantenemos la tradición. De aquí a Moshe, de Moshe a Abraham, de Abraham a Noah, de Noah a Adán. Tenemos palabra segura, transmitida por hombres justos, no por charlatanes, no por negociadores de las cosas del Eterno, no por mercaderes de las ovejas del Eterno, no por hombres disfrazados de ovejas, pero que son lobos por dentro. No es por falsos maestros, no es por falsos apóstoles, ni por pseudoprofetas, como hoy día existen tantos. Todo este montón de gente que solamente trata de aprovecharse de las personas, que sin embargo no están basados en la Torah.
ni sus enseñanzas, ni sus puestos, ni sus... todo lo que hacen no está basado en la Torah. Nosotros no nos basamos o no estamos basados por charlatanes, ni falsos apóstoles, ni falsos profetas. Nuestra base por hombres de alto quilate, como Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Yeshua HaMashiach, hombres fieles y sobre todo temerosos de Hashem, el cual es bendito por siempre. Shabbat Shalom. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.